Hola, sí, Dios le bendiga. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast favorito de Brothers. Y bueno, señores, hoy estamos aquí, gracias al Señor, y tenemos un invitado. Lo habíamos dicho, llegó la hora. Amén. Ya tenemos a Ángel aquí. Ángel Martínez. Ángel en Un aplauso en la casa. Dios le bendiga mucho. Después de semejante presentación, ¿qué me queda decir? Nada, contento y agradecido que me hayan invitado a este tiempo. Esperemos que vaya a ser de bendición este podcast. Amén. Estamos hoy en la ciudad de Gaspar. Amén. Estamos en casa de nuestro hermano Norbert Hortensia. También le agradecemos por abrirnos el espacio de estar aquí. Y yo sé que va a ser un tiempo de bendición. Hemos llegado aquí a Gaspar con nuestro grupo Generación de Impacto, pero aprovechamos el momento porque hoy queremos hablarles de un tema, yo creo que muy especial, un tema que le va a ser de mucha bendición para sus vidas. Amén. Y es un encuentro con Jesús. Yo creo que un encuentro con Jesús lo cambia todo. Amén. Yo creo que nada puede volver a ser igual en nuestra vida después que tenemos un verdadero encuentro con Jesús. Sí. Y de eso queremos hablar de hoy. Amén. Tenemos un joven aquí. Tenemos a un joven que Dios ha transformado su vida de una manera súper especial, radical. Y hoy queremos que él al menos cuente parte de su testimonio y a la vez un consejo a las personas que están afuera, pero queremos centrarnos también en los que están adentro. Que el Señor, porque muchas veces estamos adentro, ¿verdad? Y muchas personas no han tenido un verdadero encuentro con Jesús. Así es. Bueno, y queremos entonces, Mi hermano, háblanos de tu niñez. Bueno, Y poco vamos a ir cayendo, pero bueno, rápidamente de tu niñez. mi niñez, nada. Nací en Camagüey. No tuve el privilegio de haber nacido en los caminos del Señor y en Ciego de Ávila. Y nací en Camagüey, en el mismo Camagüey. Me crié en La Guernica, un barrio que se llama La Guernica. Ahí estuve hasta los 15 años. Fue una etapa muy difícil. Fue una etapa muy difícil para mi madre. Me crié en un contexto de personas delincuentes, un barrio marginal entre marihuana, droga. Recuerdo que jugaba asilo desde que era muy pequeño, desde que estaba en sexto, quinto grado ya jugaba juegos ilícitos. Mi madre y junto con los vecinos de la cuadra recogieron cartas por todos los vecinos quejándose porque estos mayores de edad jugaban con los niños y eso estaba mal, ¿entiendes? Muchos jóvenes les robaban dinero a los padres para jugar y a ellos no les importaba, lo de ellos era ganar dinero. Y bueno, en ese ambiente me fui creciendo, mis amistades eran hombres, nunca anduve así con niños, era más de andar con personas de 20, 30 años. Recuerdo a mi madre votando a personas en múltiples ocasiones de ¿qué tú haces con mi hijo? Mi hijo es un niño, tú tienes que andar con hombres. Dice, no, es que él juega bien dominó, vuelto y bueno, me creé en ese contexto. A la edad del séptimo grado, que tenía unos 13 años por ahí, empecé a ver unos videos de magia. Dynamo, no sé si... Sí. Nosotros vivíamos aquí, vivíamos en el centro, cuando empezamos a hacer los videos del centro. Sí, que lo veamos. Recuerdo algunos videos por televisión, muchas cosas. Bueno, antes de hablar de Dynamo, quisiera hablar un poco de mi abuela. Es imposible no mencionar a mi abuela en este podcast. Mi abuela era una mujer de Dios, una evangélica pentecostal de esa que dicen de hueso colorado. Ella amaba a Dios. Incluso mi madre quería abortarme, ella no quería tenerme. Mi abuela le dio sus pecados y por encima de mí tú te vas a quitar ese niño, ese hijo yo lo voy a criar. Y bueno, mi abuela me empezó a llevar a la iglesia. Estuve viviendo con mi abuela hasta la edad de 10 años. Recuerdo que a la edad de 9 años recibí el bautismo del Espíritu Santo. No era como los otros niños querían jugar y yo simplemente quería ir para el ayuno, que los tiempos de ayuno yo estaba ahí. Recibí el bautismo en un tiempo de ayuno, un culto de ayuno por la mañana. Recuerdo que el pastor era el presidente de evangelismo del distrito de Camagüey y él fue el que me puso el micrófono y empezaba a hablar en lengua. Mi tío hoy por hoy es pastor y me hace cuentos de esa herida, ¿no? Y era una lengua bien fluida
y toda la iglesia empezó a aplaudir, y a cada rato cuando el Espíritu me tocaba, como que el pastor venía y me ponía el micrófono como para que vieran esa manifestación del Espíritu Santo. Y bueno, al morir mi abuela, eso me impactó mucho. Mi abuela murió a la edad de 42 años, ya muy joven. Lloré mucho, me entristeció mucho la muerte de mi abuela. Recuerdo que la velaron así en la casa, el culto fue en la casa, y yo con 10, 11 años agarré la caja y yo empecé a llorar y me quitaban, yo no quería soltar la caja, era como mi madre en aquel entonces, mi abuela. Y ya bueno, al volver con mi madre, entonces ya todo fue diferente, me empecé a alejar de Dios, empecé a creer, andar en la delincuencia, esas cosas. Sí, Adamo, perdona que te porque me diste un detalle que yo no sabía. Bueno, en las conversaciones que yo había tenido contigo, que tú habías sido cristiano cuando más pequeño. Sí, a esa edad era cristiano. Eso no lo sabía, no sabía eso. Bueno, recuerdo que era un niño, no tenía bien una noción clara de lo que es bien, de lo que es mal. Sí, claro. Pero bueno, al Señor le plació en su misericordia tratar conmigo en esa hora, bautizarme en el Espíritu, pero nada, ya al morir mi abuela me aparto. Después más adelante entonces empiezo a ver los videos de Dynamo, eso empezó en mí y creó mucha efervescencia en los videos, empecé a estudiar la magia, también en el Teatro del Vientos y demás. Estuve en muchos escenarios como casas de cultura, teatros, en tiempos de inauguraciones de las Semanas de la Cultura en las calles, y actuaba mucho, me gustaba, pero quería poder. Escuchaba de que los magos hacían pactos con Satanás, y entonces yo quise hacer un pacto con Satanás y empecé a incursionar en estas cosas, y bueno, eso lo que trajo fue desgracia en mi vida. Todas las noches antes de yo dormir, yo le oraba a Satanás y yo le decía que me usara en la magia que yo le daba a mi alma. Y bueno, eso lo que trajo fue desgracia. Yo pensé que no había causado mucho efecto, pero sí causó efecto. Lo primero que tuvieron en mi vida fue la escuela de conducta. A la edad en octavo grado, de la edad de 14 años, ingreso a la escuela de conducta, donde ahí estuve 1 año y 5 meses. De ahí también, por mi mal comportamiento, me transfirieron para conducta mayor. Ya estuve en una prisión de jóvenes, habían jóvenes hasta por matar ahí. Yo era el que mandaba en ese destacamento. Era como, ¿sabes? Esto de como que más guau, era por decirlo así. Y ahí estuve 1 año y 1 mes. Estuve en ese destacamento 1 año y 1 mes. Tristemente mi madre, bueno, sufriendo mucho los problemas. Ella venía a la visita, me aconsejaba y yo no quería dar mi brazo a torcer. Satanás me tenía cegado. Pero casualmente, en esa prisión tuve un sueño donde yo soñé de que yo iba corriendo por un bosque con muchos jóvenes, incluso habían presos también en lo que iban corriendo en el sueño conmigo, y yo me meto por un túnel para abajo y empezamos a brincar, a jugar en el refugio, empezamos a jugar en el túnel, y si tú brincabas y pisabas con fuerzas el piso, te hundías y aparecías en otro lado, y si tocabas así el muro, la pared, aparecías en otro lado, y brincando, y mira como tú traspasamos las paredes. Hubo un momento en que brinqué la pared y aparecí así en un lugar donde había una escalera al cielo. Yo dije, wow, y esta escalera, una escalera con nubes. Y empecé a saltar y a brincar las escaleras hasta que llegué a un juicio. Estaba Dios a la diestra, tenía 600 y pico de personas como que habían aceptado la iglesia con él, y aquí tenía Satanás, y recuerdo que su número era de 2000 y pico. El número que tenía Satanás era mucho mayor que el número que tenía Dios. Y ahí me preguntaron, Ángel, ¿con quién te quieres ir? Wow. Fue algo muy real, y miré a Dios, vi que estaba en su trono y nada más tenía 600 personas, miré así a Satanás, vi que tenía 2000 y pico y me decían ven, pero dije, me voy con Dios. Acepté y me fui con Dios. Recuerdo que le conté el sueño a mi mamá, vaya, lo copió, lo llevó a la iglesia, y bueno, no le di tampoco mucha importancia a ese sueño. De ahí salí de la prisión. Y hermano, hasta aquí, tremendo. A escuchar algunos detalles que no había conocido de ti. No sabíamos que había como tal visitado una iglesia. Y hay una parte que yo creo que es fundamental. Es la parte de Josué cuando él dice que su abuela murió y ya después como que te alejaste de Dios. Sí, que tuvo que ver. Como que te afectó mucho el fallecimiento sí, de tu abuela,
Y entonces como que eso te hizo como que alejarte un poco de lo que fue. Pero nunca le atribuía a Dios la culpa. Nunca le atribuí Jamás le atribuí a Dios la culpa. Sí, y el problema es, Ángel, que y yo creo que una problemática de la juventud hoy en día, a veces no sé, los golpes o el no tener ese conocimiento bien, hace que se alejen. Y vemos cómo te fue después. Sí, okay. Después, y todavía no nos has terminado de contar, todavía yo sé que hay mucha gente que van a estar esperando que termine el testimonio, pero vemos que después que te alejaste de Dios, los resultados de alejarse de Dios son... si nunca me hubiera alejado del Señor, nada de esto hubiera acontecido en mi vida, claro. Exacto. Tenías dos caminos delante de ti y lamentablemente escogí el mal. Escogiste el mal. Así es. Entonces ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Bueno, ahí en esa prisión de joven estuve 1 año y 1 mes, donde me dieron la libertad. Estuve unos mesecitos en la calle. Cuando digo calle me refiero en mi casa, ¿ves? Antes de ingresar a la otra prisión. Y en ese tiempo donde estuve un tiempecito en la calle, empecé a consumir mucha droga, en tanto pastillas, marihuana, químicos, alrededor de 17 años. Wow, 17 años. Y mi madre se fue también para afuera, para Holanda, Alemania, creo que estaba en ese entonces. Y yo estaba muy apegado a la droga. Tanto que cuando ella viene, me tiene que llevar al psiquiátrico. La mujer del psiquiatra le dice que mínimo tiene que ingresarme 3 meses para ahí estar ahí, para poder ser desintoxicado de la droga, ¿entiendes? Porque estaba muy atado a la droga. No entendía que era algo espiritual. Me llevó a la iglesia también y fue una pastora de la obra Betel. Y ese día, ahí fue donde empecé a ver que el poder de Dios era grande. Era una noche, no podía dormir. Yo incluso me había dado días antes una sobredosis, donde había soltado como por la boca, me llené de roncha, me pasé de dosis. Mi madre entonces me llevó a la iglesia, ya buscando, ¿sabe?, ayuda en todo ayuda. Era una madre desesperada, era la verdad. Y al llevarme a la iglesia, era un culto donde había pocas personas, pero había presencia de Dios. Y esa mujer, en el mover así en la administración, me dijo: aquí estoy viendo a un muchacho que tiene propósitos. Aquí veo a un muchacho que ha sido escogido por el Señor, pero Satanás lo tiene en sus manos. Y entonces me dijo: tú pasa al frente. Y cuando paso al frente, que me pongo así, que me levanta las manos, empezó a hablar en lengua y decía: veo cadena, veo caldero, veo, tú sabes, tú hiciste un pacto con Satanás. Y ahí fue donde tú dijiste: wow. No, miré a mi mamá y le dije: mamá, porque algo que estaba oculto, ni mi madre, nadie lo sabía, el hombre que me guió a hacer esas cosas. Después de 5 años, 4 años, ¿cómo esa mujer lo sabía? Verdaderamente tenía que haber sido Dios. Dios había mostrado en ese momento. Y yo, bueno, sentí la presencia de Dios, me quebranté, bueno, recibí una liberación, creo, también en ese entonces. Pero seguí con mi misma vida. Es decir, que supuestamente tuviste un encuentro con Jesús, supuestamente, porque vemos que te ministraron, pero seguiste con lo que... Claro. Es que después, cuando vengo a los caminos del Señor, mi tío me dice de que un pacto no lo puede violar, ni quebrar nadie, ni romper nadie, sino la misma persona que lo hizo. Entonces, nada, después de eso vuelvo a caer preso. Caigo en la prisión de jóvenes. Lo había hasta soñado de que estaba en la prisión de jóvenes un tiempo antes. ¿Y este era peor que el anterior? Oh, muy peor, claro. Una prisión de 2 pisos, ya ahí ya era completo. Eran jóvenes hasta los 25 años, creo, 20 y algo de años. Es en Camagüey, en el kilómetro 8,5 de la carretera de vertiente, y una tapia alta de 2 pisos. Ya eso era una prisión con sus celdas y todo. De ahí me fugué y entonces me mandaron de castigo para otra prisión, para la prisión de Cerámica. Esa fue la impresión más grande que tuve en las prisiones. Me cogieron, me tiraron hasta tiro. Cuando yo me fui de la prisión de jóvenes, hasta tiro me tiraron, me dieron una paliza tremenda. Y al cogerme me mandaron entonces para Cerámica. Eso queda carretera Lenin. Al llegar a Cerámica me pelaron, lo primero que hicieron, y ahí me abrieron una celda. Eso está en la cuarta. Son celda 1, celda 2, celda 3, celda 4. Y en el segundo piso está la 614 que los jóvenes y la sexta. A mí me enviaron para la celda 4. Ahí habían alrededor de 120 personas. Nunca se me olvida. Con 18 años me abrieron la puerta
El guarda me dijo, entra, y me dijo, busca casa, sin tablero, sin colchón, con mis cosas. Y ahí, gracias a Dios, conocí a algunas personas, pero literal, siempre me dieron ganas de ahorcarme. Fue una experiencia muy, muy triste, muy dolorosa. Ya con el tiempo me fui adaptando, lógicamente, y bueno, de ahí me transfirieron para otra prisión, para Kilo 9, 2 años de castigo, la llamada disciplinaria, una iglesia de máxima seguridad, la más grande de Camagüey. Y ahí estuve 2 años y 2 meses alrededor. De ahí llegué a estar en 2 prisiones más. En mi última prisión empecé a vender marihuana. Entraba la droga a la prisión, la entraba al penal y la vendía, me chivateaban, pero gracias a Dios nunca me cogieron porque Dios tenía un propósito en mi vida. Y bueno, hasta aquí tú me lo contaste una vez, pero todavía yo me impacto al escuchar eso. Y déjame decirle que le está hablando el presidente de los jóvenes de Gaspar. Un muchacho de Dios tremendo, de verdad no teníamos ansia de hablar acerca de este testimonio contigo, mi hermano. Y vemos que tus malas decisiones te fueron llevando a lo que el diablo creía que iba a ser tu muerte, pero no todo quedó así. Amén. ¿Verdad? Entonces síguenos contando qué sucedió después. Ya a salir de la prisión de libertad, nada, sigo en el mundo, en la droga, las fiestas, las mujeres, dejé amistades atrás, que más adelante quisiera tocarlas y hablar un poco de ellas. Y ya empecé en eso, andaba en tour, iba a las tunas, buscaba la droga, mi madre me compraba la droga. Era un tiempo que había mucha prosperidad y gastaba el dinero en droga. Ese era mi vicio, droga, mujeres, tour, ese era mi mundo. Hasta que mi madre compra una casa en Gaspar. El hecho de que yo estoy en Gaspar no es una casualidad, es una causalidad. Dios tenía un propósito conmigo y el hecho de que estemos aquí es un propósito de Dios. ¿Cómo se explica que sin familia, sin nada así, nosotros hayamos venido de Camagüey, nada menos que a Ciego de Ávila, y hayamos comprado en Gaspar? ¿Para qué? Para lo que Dios va a hacer. Resulta ser que al mismo tiempo que lleva mi pastor, Alias Mi Peña, en Gaspar pastoreando, lo llevo yo en los caminos del Señor. El juego de pesa que me robé de la prisión de jóvenes, que lo saqué con mi padrastro, Alias Mi Peña fue el que lo compró. Resulta ser que llegamos a ser vecinos, vivimos al lado de la misma casa y nunca nos conocimos. Mi madre a su suegra, la mamá de la pastora, le pelaba el cabello y a mí nunca me vio ni yo lo vi a él. Era un propósito lo que Dios tenía con nosotros. Hace ahora, amén, en la confraternidad distrital de jóvenes que tuvimos ahora, una joven se me acercó y me dio palabra de Dios, y era Dios confirmando lo que ya nos había dicho anteriormente. Y bueno, entonces tremendo lo que Dios hace, man, y tremendo lo que Dios organiza y hace en nuestras vidas. Ahora queremos saber qué fue lo que pasó para que Jesús entrara a tu vida. ¿Qué fue el encuentro? Lo más que te llevó. Lo que te llevó a tener un verdadero encuentro. Cuando yo me fugo de la prisión de joven y me mandan 2 años de castigo para Kilo 9, mi madre se encontraba en España en ese entonces. Y ella hizo una vigilia con una mujer de dominicana que estaba viviendo en España. Ella estaba conociendo al Señor y sí, mi madre también tiene el bautismo del Espíritu Santo, lo que estaba un poco lejos. Gracias a mi abuela, ella también recibió el bautismo y todo. Y estaba caminando en los caminos del Señor. Después se apartó. Y ella entonces, esta mujer dominicana, pero que vive en España, evangélica, le dice, vamos a vigilar. Y en la vigilia empieza a hablar en lengua, hubo como un mover del Espíritu Santo y le dijo, dice el Señor que tú no estás preso, porque Dios tiene un propósito con él, y que él va a ser un gran profeta, y que a través de él, de su testimonio, muchos jóvenes van a venir a su camino. Wow. Mi madre decía, mi hijo, pero que mi hijo no cambia, ¿cómo mi hijo va a ser un evangelista? ¿Cómo mi hijo va a ser un cristiano? No, si mi hijo está preso desde que tiene 14 años y él no quiere cambiar. Y ella dice, yo no sé, Dios habló y si es de Dios se va a cumplir. Resulta ser que en ese mismo tiempo, era el tiempo de la COVID, era en el 2021, yo estaba en la prisión, vivía normal, ¿no? Después de la profecía, que tampoco lo sabía hasta más adelante que ella me lo dice,
Y la prisión es un destacamento largo y es litera. Al frente de la entrada y atrás los baños, los turcos y eso. Y yo dormía en la litera de abajo y arriba de mí dormía un hombre que se llama, no recuerdo el nombre, pero estaba por ulti sacrificio. Y él le había mandado una Biblia, una Reina Valera 1960, su hermana, y cae la Biblia. ¡Pah! En ese momento que cae la Biblia al piso, yo la recojo y le digo, oye, ¿y esto? Y dice, no, eso es una Biblia, esto es una Biblia. ¿Me dejas leerla? Hoy pero la tengo todavía. Empecé a leer la Biblia completa. Cuando llegué al capítulo 36, recuerdo la historia de José, dije, no, eso fue algo muy impactante, me atrapó. Los presos me empezaron a hacer bullying, me criticaban, el pastorcito, ahora tú eres cristiano. Y ellos siempre me iban leyendo porque a mí siempre me ha gustado mucho la literatura. Y yo le dije, no es que yo sea pastor, simplemente que estoy adquiriendo conocimiento. Pero nada, verdaderamente la palabra de Dios me estaba chocando. Llegué a Eclesiastés, donde vanidad de vanidades, todo es vanidad, de que no ganamos. Y era Dios tratando conmigo. Ahí me aprendí mi primer salmo, el Salmo 3, completo, y seguí. Pero bueno, seguí la droga dentro de la prisión, me volví a lijar, eso fue un momento ahí en el... Sí, claro. Y bueno, ya al salir de la prisión, que mi madre compra en Gaspar, la casa de Camagüey se vende y me dan el dinero para yo comprar dólares. Yo me quedé supuestamente comprando los dólares, ¿para qué? Para irme para Estados Unidos. Le doy gracias a Dios que no permitió que fuera para Estados Unidos, porque ¿qué sería de mi vida si yo estuviera en Estados Unidos y no tuviera a Dios? No en Estados Unidos, en cualquier país del mundo. ¿De qué me sirve a mí estar en el mejor país de este mundo y sin Dios? Wow. Cuando yo conocí a Dios dije, para mucho, que me lo quiten todos, menos que me quiten a Dios. amén. Y nada, me quedé supuestamente comprando dólares, pero lo que hice fue gastar ese dinero. Alquilé una motorina, llegué a consumir más de 10,000 pesos diarios en droga. Y bueno, llegué a ponerle hasta un número, hasta 15,000 pesos. Recuerdo mucho que escuchaba Canserbero. Sí. Con un cigarro de marihuana, esa era mi adrenalina, ¿no? Hasta que salía la bolita. Y entre más le pusiera dinero al número, más adrenalina casaba. El dinero iba bajando, ya te digo, consumía mucha droga, era party, fiesta. Al gastar todo el dinero del pasaje para los Estados Unidos, de la travesía, de lo que iba a estar en esos días ahí en México, al gastar todo ese dinero en 2 semanas, literalmente en 2 semanas gasté todo ese dinero, todo, era un propósito de Dios. Al gastar todo ese dinero, la motorina en la que andaba, la empeñé. Tenía de 70 para 100,000 y le llegué a poner, tú sabes, bastante dinero, un número, creyendo que iba a sacar el número y iba a seguir consumiendo drogas y demás. Bueno, no saqué el número. La gente de la motorina empezaron a buscarme, empezaron a subir, que daban dinero, 50,000 pesos si alguien decía un paradero mío, y empezaron a buscarme ellos por todo Camagüey. Pero te pusieron Como el rebolico, te pusieron como pagando una recompensa por allá. Porque le robaste la motorina no era mía, no era tuya. y al yo coger, imagínate, y hacíamos muchos jóvenes, al yo coger esa motorina y gastar todo el dinero que hice yo, la empeñé y seguí fumando drogas. Sí, Eso es lo que causa Satán en la vida de las personas. Yo no lo entendía, pero es que él me tenía atado. Y nada, no me dejaron más opción. Mi madre no me quería dar la dirección de Gaspar, porque ella estaba molesta y era Dios que estaba obrando para entender por qué. En Camagüey me estaban buscando, ya no podía estar más en Camagüey y no me quedó de otra que huir hacia Santiago, donde está mi familia en Santiago. Recuerdo que solo tenía 1,000 pesos para viajar y me fui para Santiago sin comer nada, sin merendar nada. El hombre me quería cobrar 1,500 y le dije, solo tengo 1,000 pesos. Al llegar a Santiago, vaya, mi cabeza estaba hecho un 8. Yo quería hasta matarme, quería incluso quitarme la vida, vaya, de ir a Estados Unidos a gastarlo todo y ahora aquí en este punto sin nada. Mi madre molesta conmigo porque imagínate, lo volvió a hacer. Fue algo impactante tanto en mi vida. Entonces, al llegar a Santiago, voy a contramaestre, saqué la motorina en los 100,000 pesos, la pagué y bueno, pero seguí consumiendo droga. Incluso la marihuana en Santiago es mucho más barata que aquí en Camagüey. Lo que costaba 1,000 pesos ya lo compraba en 200, 300 pesos cubanos. Seguí consumiendo droga y seguí en ese mundo de la fiesta y de las drogas y las mujeres y demás.
hasta que mi tío me manda una llamada. Mi tío me hace una llamada. Él es pastor allá, a 40 kilómetros de Contramaestre, donde yo estaba en casa de mi abuelo, y me hace una llamada y me dice, oye, me enteré que estás en Contramaestre, ¿por qué no vienes acá al cruce de los Baños, donde él está pastoreando, a Filé, en el tercer frente oriental, y me visitas? Le dije, ¿qué va, tío? Eso es un monte. Pero ¿cómo? ¿Tú andas buscando a las personas o andas buscando el lugar? ¿Hace cuántos años no nos vemos? No, hace ya unos 6 años. ¿Quién soy yo? No, mi tío. ¿Quiénes son mis hijos? No, mis primos. Ven por acá, vamos a vernos. Lógicamente esas palabras inspiradas por el Espíritu Santo y respaldadas por el Espíritu de Dios tocaron mi vida. Le dije, mira, está bien. Cuando mi madre me envía dinero, voy a ir allá. Sábado 16 de septiembre, mi madre me envió dinero, no se me olvida, me artillé. Fumé marihuana antes de la fiesta, en la fiesta, después de la fiesta, y cuando llegué a mi casa, encendí el último cigarro y me lo fumé. Eran las 2 de la mañana y me acosté a dormir. Entonces, cuando me desperté a las 10 de la mañana, le dije a mi abuela, me voy para en casa de mi tío. Habían hasta lavadora domingo 17 de septiembre. Mi abuela, muchacho, pero que lavamos la ropa. Oye, me voy para en casa de mi tío. Échame toda la ropa, por favor, ahí en Java, si méteme en la maleta, que yo me voy para en casa de mi tío. Ella, bueno, almorcé, y alrededor de eso de las 12 de la tarde, del mediodía, decido partir. Ella me dice, no te vayas, vete el lunes, que el transporte está malo. Vete mañana lunes. Oye, me voy hoy, no sé, me voy hoy. Y cogí, me monté cogí algún coche y empecé para donde se para. Fue un viaje bendecido. Increíblemente llegué lo más rápido a ese lugar. Incluso estaba arriba del camión y le pregunté a un motorista, oye, ¿dónde queda Filé, al lugar hacia donde iba? Y el hombre del motor me dijo, baja. Me llevó hasta ese lugar. Y montado en el motor me dio un coche, oye, ¿dónde queda la iglesia pentecostal? Y dice, vamos, yo te voy a llevar. Fue algo así, wow, sin cobrarme nada. Fue tremendo eso. Dios mismo. Cuando llegué a ese lugar, llegué alrededor de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y dije por dentro, bueno, ya aquí no hay culto, porque todo el mundo sabe de que el día de Dios, el culto de los cristianos es el domingo, ¿no es verdad? Y al yo llegar a las 3, 4 de la tarde dije, aquí no hay culto, estos son 2 o 3 días y me voy para atrás. Pero mi hermano, resulta ser que ese 17 de septiembre era la primera vez en la historia de esa iglesia que se iba a realizar un culto evangelístico, y Dios me llamó para ese día. Si me hubiera llamado el lunes, puede que no lo hubiera conocido a Dios, o el día antes. Ese día decidí aceptar a Dios en mi vida. Ese día sentí su presencia, lloraba, no sabía por qué lloraba, hice la oración de fe y acepté al Señor en mi vida. Fumé, recuerdo que cuando se acabó el culto me fumé hasta un cigarro. Pero el otro día, 18 de septiembre, después de almorzar con mi tío, es terraza, casa pastoral y templo, ahí en la terraza de la casa pastoral, mientras que estaban almorzando. Cuando él empezó a orar por el almuerzo, yo empecé a llorar. En la oración de bendecir los alimentos, ahí comencé a llorar. Y llorar, y llorar. Y él empezó entonces ya a orar hasta por mí. Y venía a mi vida como un arrepentimiento, ¿entiendes? Como que yo no merecía, como que yo no pertenecía al mundo, yo pertenecía a la iglesia, yo pertenecía a estar en los caminos de Dios, a ser un hijo de Dios. Y recuerdo que cuando yo dejé de llorar, que me recompuse, yo miré a mi tío así, directamente a los ojos, como puede que esté mirando ustedes, y le dije, voy a dar un cambio en mi vida radical, tan radical hasta el día de hoy que estoy grabando este podcast. Empecé a buscar a Dios todos los días. Empecé a orar, a ayunar, a leer la Biblia. Bueno, eso fue tremendo. Mi tío llamaba a mi madre y le decía, lo voy a traer para acá de presidente de los jóvenes. Me tiene la iglesia avivada. Yo le decía a los hermanos, duerman, yo pongo alarma. Yo ponía todos los días una alarma a las 2:30, y yo después, cuando sonaba la alarma, me cepillaba, me lavaba la cara y empezaba a recoger a todos los hermanos evangélicos para la hora de orar y a buscar a Dios. Y empezaba a orar. ¿Hasta qué? Hasta que Dios me empezó a hablar. Fue un tiempo tremendo. Dios empezó a hablarme muchas cosas. Entonces, mi hermano, tremendo hasta ahora. Y de verdad que wow. Porque es verdad, según lo que nos has contado hasta ahora, de una historia que era tan complicada,
¿verdad? Dios lo hace, sí. Y para muchos de los que nos están viendo, que creen que su vida no puede cambiar, yo sé que hay mucha gente que ve este podcast, amistades, gente que se topó con el video hasta aquí y le damos gracias a Dios porque se ha topado hasta aquí, que creen que no puede cambiar. Y mi hermano, estamos viendo que Dios sí hace cosas extraordinarias, lo que usted no se puede imaginar. Dios lo puede hacer y lo puede hacer contigo como lo hizo con la vida, con tu vida. Y a ver, cuéntame, ya, resumiendo, esas primeras experiencias que viviste, y quiero que me digas también, que es una de las preguntas que te traía, ¿cómo te sientes ahora ya sirviéndole al Señor? Amén. Y termine con un consejo. Amén. Lo mismo como tú quieras darlo, lo mismo para las personas que no han tenido un encuentro con Cristo aún estando en la iglesia, o alguien que esté, o las personas que están allá afuera, que puedan también ver que Jesús sí cambia y que Jesús sí transforma las cosas. Porque créame, en el mundo que tú estuviste y en el mundo en lo que Dios ha hecho con tu vida, es un ejemplo, y con lo que ha hecho con la vida de muchos. Amén. Amén, con la vida de muchos. Y lo va a seguir haciendo, y lo puede hacer contigo también, mi hermano. Recuerdo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pues mi hermano, comencé a ayunar. Te estoy hablando de que mi primer ayuno fue de 48 horas, total. Empecé a buscar a Dios con los jóvenes, con las personas, y Dios me empezó a hablar. La primera vez que me habló me dijo: hijo, tú estás viendo a esta mujer que está aquí, ve allá y dile a ella que digo yo que no llore más, que su esposo va a venir a los pies míos. Y así como ella ve que no tiene tiempo para mí, él sí va a tener tiempo. Y Dios me mostraba a la mujer, me mostraba al esposo, y bueno, fue tremendo. Una mujer que yo la veía en la iglesia, pero nada más había cruzado, si acaso, Dios te bendiga, amén, porque nada más iba los domingos, el esposo era, ¿sabes?, impío, no conocía al Señor y era muy celoso, no la dejaba ir a los cultos. Entonces, ese día le digo a mi tío, Dios me habló, dice, ¿qué te dijo? Me dijo esto, y dice mi tío, días o meses antes de tú llegar, un evangelista le dio estas mismas palabras a ella, vamos allá para que tú le des esta palabra. Cuando yo llego y le digo a esa mujer, tengo una palabra de Dios para ti, ella empezó a llorar. Pero mujer, ¿qué te pasa? Y dice, hay prédicas que tú las coges para ti. El pastor predicó que tú puedes ayunar 40 días y Dios hablarte al 41. Y cuando yo llegué a mi casa, yo le dije a mi hija, voy a ayunar 40 días por mi esposo, y Dios me va a hablar el día 41. Y hoy es el día 41. Eso fue impactante, tan impactante que bueno, el esposo aceptó a Cristo, abrió una iglesia en casa, se bautizó, y la gloria es para el Señor. Gloria a Dios. Pero eso fue parte. Dios empezó a hablarme para la iglesia del Previsto, a 4 kilómetros. Dios empezó a sacar pecados ocultos. Recuerdo que me le acercaba a personas y le decía, mira, estás en fornicación, Dios me lo dijo en un ayuno ayer. Y la persona lloraba, ¿viste? Como Dios empezó a tener esos tratos conmigo. Recuerdo al pastor decirme, Dios ha tenido un trato contigo tan fuerte en 3 meses que no lo ha tenido conmigo en 10 años. Y es como que, Daniel y Turi, es como que yo estaba tan adentrado en el mundo que Dios en su misericordia dijo, Él necesita que yo le corra un poco el manto y le dé estas experiencias para que Él vea quién yo soy, para que Él se enamore de mí. Y empecé a hablar con Dios tantas cosas que Dios empezó a darme dones, me dijo que todo lo que me toque en mi mano iba a ser bendito. Me decía hasta, por ejemplo, las muchachas que estaba orando por mí, si tenía sueño, todas esas cosas. Recuerdo un día le digo a la pastora, oye, la presidenta del DEMAS, Liana, esa muchacha está orando por mí, está soñando conmigo. Dice la pastora, ay, miró para el cielo y dijo, ay Dios, tú no eres fácil. Ya ellos no habían hablado, ella se la había acercado a la pastora, te estoy hablando, y la pastora le dice, mira, tú me disculpas, pero yo se lo tengo que decir al pastor. Cuando se lo dicen al pastor, dice, Ángel es un nuevo convertido y lo menos que tiene que pensar es ahora es muchacha. Ángel tiene que enamorarse más de Dios y crecer en el evangelio. Pero, ¿sabes? Es como que Dios me lo decía todo, literal. Él tenía esa conversación conmigo. Hasta que tuve mi experiencia más grande. Un día decido ya ayunar hasta morirme o hasta que Dios me unja. Salgo de la casa y le digo al pastor, voy a ayunar hasta, y no sé cuándo venga. Él no entendía eso, pero Dios sí entendía eso. Ese día fui para la loma y ahí empecé a ayunar. Y como a las 2 de la tarde, mi hermano, yo estaba bien quebrantado, sumergido en la presencia de Dios, y yo le decía, Señor,
yo voy a ayunar hasta que tú me unjas, y si tú no me unjas, llévame contigo. Ya yo te conocí de verdad, yo no pertenezco a este mundo, yo pertenezco allá arriba, y si tú quieres que yo esté en la tierra, que sea para servirte a ti y para que tú me uses. Si no, ¿de qué hago yo en este mundo pecador, en este mundo bajo? No, Señor, yo quiero estar contigo. Y era ahí orando y le decía, Padre, Señor, tú que intercedes por nosotros y eres nuestro abogado, te pido que intercedas al Padre por mí. Yo quiero tener familia, yo quiero tener una esposa, hijo, pero si tú no me vas a usar en la tierra, llévame contigo. Úngeme o llévame. Esas eran mis palabras ese día. Y a las 2:00 de la tarde viene el evangelista, un hombre muy humilde, que el Señor lo bendiga, muy usado por Dios, y me dice, varón, estaba llorando, empecé a recuperarme, y me dice, varón, ¿qué haces? No, estoy aquí buscando a Dios. Y dice, ¿quieres ir conmigo a una vigilia? Y yo le digo, sí. Me dice, ¿quieres ir contigo a una vigilia? Y yo le digo, yo pienso y digo, no, yo le estoy pidiendo a Dios algo tan grande que yo no quiero ir allá. Y él me dice, vamos, que eso va a estar bueno. Y le dije, mira, yo le estoy pidiendo algo a Dios tan grande que puede que la respuesta esté allá. Yo voy a ir. Y me fui en ayuno, llegué allá a las 9 de la noche, súper lejos. Fue como a las 9 de la noche y recuerdo que antes de empezar la vigilia pidieron que pasaran todo el mundo al frente y yo me quedé atrás. Yo recuerdo que yo lloraba y decía, Señor, recuerda que yo vine aquí. Recuerda, Padre, yo no quiero ir palabra de hombre, yo quiero ir palabra tuya. Te pido, Señor, que me unja, Señor, o si no, llévame contigo. Yo voy a seguir ayunando, yo quiero ser usado por ti. Y en eso, mi hermano, se me acerca una mujer, cuya mujer jamás había visto en mi vida ni ella a mí. Ella vivía en ese lugar. Y ella se me acerca y me dice el Señor que tú no viniste a buscar palabra de hombre, que tú viniste a buscar palabra de él. Dice el Señor que te ha ungido. Dice el Señor que te ha dado un ministerio extenso. Dice el Señor que te ha dado un ministerio sobrenatural, que él ha visto tu corazón, que de los oprimidos y de los menospreciados escogió él. Mi hermano, yo sentía me quemaba. Yo quería que el Espíritu Santo se apartara su presencia de mí, porque era un fuego que yo decía, me quema, y ella, aguántenlo. Y era palabra y palabra, caía al piso. Bueno, fue una experiencia que yo dije, wow, hasta hablé en lengua ahí. Bueno, fue algo tremendo, impactante en mi vida. Y ya quedé convencido de que Dios es real. Tremenda historia. Tremendo, hermano. ¿Verdad? Al llegar a la casa, ya cuando llego a la casa, imagínate, yo fui un mal hijo. Yo hasta llegué a la edad de antes de caer a la prisión de jóvenes, yo llegué hasta vaciarle la casa a mi madre. Yo era muy malo, ¿viste? Y muchas veces yo he llorado mucho por eso y le he dicho al Señor, perdóname, ¿cómo yo fui capaz de hacerle esto a mi madre? ¿Cómo yo fui capaz de hacerle tanto daño a las personas en la prisión? ¿Por qué, Señor, yo era tan malo? Y es que Satanás ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezcan las maravillas de Dios. Yo recuerdo que en mi corazón había un vacío muy grande. Y como único yo llenaba ese vacío era con droga. Cuando yo estaba en la prisión... Supuestamente. Cuando yo estaba en la prisión, yo me fumaba un cigarro y decía, yo soy la persona más feliz ahora mismo en la prisión. Mentira de Satanás. Siempre que se iba el arrebato, volvía el mismo vacío en mi corazón. Y tratábamos de llenar ese vacío con fiesta, con mujeres, pero siempre venía el mismo vacío en mi corazón. Y vemos que muchos jóvenes viven así. Que a la vista, estamos gozando, estamos esto, pero cuando realmente ellos se ven solos, cuando se ven que no hay nadie allí, sienten ese vacío. Amén. Y vemos que lo que realmente llena eso es un encuentro con Jesús. Amén. Fue lo que tú tuviste. Así que vamos a concluir este podcast con una palabra aquí de nuestro hermano. Háblale a las personas que todavía no han tenido un encuentro con Jesús. Bueno. Y con eso cerramos. Rapidito ahí, con eso nos vamos. Hace poco, un joven se me acercó y me dijo, Ángel, tú tienes un testimonio tan impactante que yo quisiera tener ese testimonio. Él es nacido en el Evangelio, de su uso y razón que tiene en los caminos del Señor. Yo me digo, yo quisiera haber sido mundano y después cristiano para tener el amor ese que tú tienes. Yo no sé cómo distinguir el amor de Dios y el amor del mundo antes de tener ese amor por Dios. Y yo le dije, tú no sabes lo que estás diciendo, tú estás guardado para Dios hasta ahora, tú eres un hijo de Dios, tú no te imaginas lo que yo tuve que pasar. Y este mensaje va para ese joven y va para esos chicos que han nacido en el Evangelio o que están dando sus primeros pasos en el Evangelio y todavía no han tenido un encuentro con Dios y están en la iglesia, pero
verdaderamente no están apasionados por Dios. Y es que la palabra dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y mi Padre le amará y yo le amaré y me manifestaré a él. Otra traducción dice, y me mostraré a él. Hay personas que no han tenido un encuentro con Dios porque puede que no están guardando los mandamientos del Señor. Judas no Iscariote le pregunta, Señor, ¿y cómo es que te manifestarás a nosotros, no al mundo? Y el Señor le responde, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y yo le amaré. Y vendremos a él y haremos morada con él. Es fantástico. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Te imaginas esto, Daniel? Padre, Hijo, Espíritu Santo viviendo dentro de ti. ¿Acaso no es grandioso? El Dios que hizo los cielos y la tierra, el creador de nosotros, el mundo viviendo dentro de ti. Pero para eso es necesario algo. Amar a Dios. Y para amar a Dios no es decirlo. Jesús nunca dijo te amo, pero fue el que más amor demostró a través de sus hechos. Nosotros no basta con decirle a Dios te amo, sino con guardar su palabra. Es el que me ama, mi palabra guardará. Si alguien me preguntara, Ángel, dime un lema para una confraternidad o para un evento, le diría, una generación que ama. Sí, está bien una generación que deje un legado, una generación que apasionada, no, una generación que ama. Y si me dijeran, Ángel, predica, ok, voy a predicar y le voy a poner por título al mensaje, enamórate más. Y el texto que voy a usar es Apocalipsis capítulo 2. Es ahí cuando el ángel, y es un ejemplo, esto me viene ahora, es cuando el Señor le dice, escriba al ángel de la iglesia, ¿verdad? Que tiene el candelero, ¿viste esto? De la iglesia de Éfeso. Él dice, yo conozco tus grandes obras. Yo conozco que por amor a mi nombre trabajas arduamente. Yo conozco que no soportas a los malos. ¿Cuántos reconocimientos el Señor dice ahí a la iglesia de Éfeso? Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Imaginémonos a una pareja de enamorados. ¿Cómo es una pareja de enamorados? Ellos se buscan, ellos quieren sentirse, tocarse, pasarse tiempo, besarse, tener tiempos de calidad, ¿verdad? Ese es el primer amor, mi hermano. Suele pasar que cuando una persona pasa a la boda, ¿verdad? Y se casan, con los años tienden a dejarse de amar. Y así es lo que pasa con el Señor. Y es lo que pasó con la iglesia de Éfeso. Dejaron de amar a Dios y confunden a veces ministerio y servicio con amor, y eso no es ministerio y servicio. Cuando vemos a Jesús que entró en casa de María, de Marta, perdón, de Marta y de María, sí, cuando vemos que el Señor entró, él siempre andaba con bastantes personas, con los discípulos, tenía seguidores. ¿Y qué hizo Marta? A servirle. Hasta a mí me hubiera gustado servirle, pero ¿qué hizo ella a servirle y a cocinar y a preparar? Y María, ¿qué hizo? Se sentó a los pies del Señor. ¿Qué le dijo Marta? Porque tenía mucho trabajo. Señor, ¿no ves a María que no me ayuda? Mira cómo tengo trabajo. Estoy parafraseando el texto. ¿Y qué dijo él? Marta, Marta, turbada y afanada estás. María ha cogido la mejor parte, la cual no se le será quitada. Y es así. La mejor parte para Jesús siempre es que pasemos tiempo con Él. Siempre es que estemos a los pies de Él. Y ese es mi consejo para ustedes, chicos. Si el Señor no se te ha mostrado, no se te ha manifestado, es porque puede que hayas dejado el primer amor. En el amor nunca podemos creer que estamos en la cima. Ya alcancé el amor. No. En el amor siempre tenemos que vernos que estamos escalando. Porque el día que creemos que estemos en la cima del amor con Dios, eso solo va a significar dos cosas: estancarte o descender. Así que mi consejo para ti en esta tarde, en este podcast, es que hagas como el hijo pródigo, que dijo, me levantaré e iré a mi padre. Él no dijo me levantaré e iré a Estados Unidos, él no dijo me levantaré e iré a un hospital, él no dijo me levantaré e iré a una paladar, no, él dijo me levantaré e iré a mi padre. Porque Él es el pan para el que está perdido, Él es el camino para el que está perdido, Él es la luz para el que anda en tiniebla. Así que joven, yo no sé cómo haya sido tu 2024, o yo no sé cómo esté tu relación con Dios en esta hora, si te está costando orar, si te está costando sentir o entrar a la presencia de Dios. Lo que sí te puedo garantizar es que si tú dices como el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre, Dios te va a sorprender y vas a ser la sorpresa de muchos. Entonces vemos que lo dicho aquí, mi hermano, que debemos cada día aumentar el amor por nuestro Dios. Amén. 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 Y que cada día, como dice la canción, nos podamos enamorar cada vez más de Él. Y vemos que un encuentro con Jesús, como dijimos al principio, lo cambia todo.
Y para tener un encuentro con Jesús es necesario enamorarse y decir, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo, entrar en tu presencia, quiero enamorarme de ese momento tan hermoso que es estar en la presencia de Dios. Amén. Vemos que el mundo es placentero, el mundo puede traer cosas que dan supuesto placer, pero lo que realmente deleita el corazón, lo que hay plenitud de gozo, como dice la palabra de Dios, es en la presencia de Dios. Y eso es lo que necesitamos tener. Yo, de verdad, el otro día, el 12 de marzo, creo que fue, si mal no recuerdo, yo vi una noticia en internet en Siria, estaban decapitando cristianos. Y quiero hacer un llamado, porque esto me tocó, se me salieron las lágrimas cuando vi aquello, y los tiraban así en una plaza por montones. Mire, matándolos. Niega a Jesús, no, familia, gente que no negó a Jesús. Y déjame decirle, yo sé que muchas personas están viendo este podcast, jóvenes, aprovecha el tiempo que tienen, aprovecha que estás en un país que no, y tú estás hablando acerca del amor. A nosotros se nos va a probar el amor el día que tengamos que escoger nuestra vida entre nuestra vida y Dios. Pero qué bueno que si tienes un momento ahora en tu vida para reflexionar y decir, yo necesito enamorarme más de Jesús y necesito amarlo como esta gente que son mártires, que son capaces de entregar su vida. Muchas veces estamos aferrados y vemos que nosotros estamos aferrados a las cosas de este mundo y Dios tenía algo mucho mejor para ti y te lo ha mostrado, ¿verdad? Te ha mostrado lo grande, lo bonito y lo que más puede hacer con tu vida. Entonces, en este momento que estamos viviendo, en este momento de la historia que estamos viviendo, creo que es necesario mirarnos y ser autocríticos y darnos cuenta que no importa si amamos al Señor, tenemos que amarlo más, como tú decías. Si nosotros queremos que amamos al Señor, vamos a amarlo mucho más, porque Él dio todo. Amén. Él lo dio todo. Y yo cada vez que veo mi vida y veo cómo Dios, lo grande, lo bonito y lo hermoso que ha hecho con nosotros, que nos unió, no nos conocíamos ni siquiera hace un tiempo, y ahora tenemos una amistad que somos, no parecemos, somos familia. Amén. Y es que el amor, déjame, el amor se describe tiempo. Y lo podemos ver. De ahí de tu comunidad de cristianos, de hermanos en tu iglesia, a los jóvenes o a los hermanos que más tiempo le dedicas a lo que verdaderamente más aman. Y es así, el amor se deletrea tiempo. No, es imposible que tú ames a una persona y que tú nunca vayas a verlo, tú no le dediques un detalle, tú no pases tiempo con él. Y es lo que podemos ver en María. María Magdalena estaba llorando ahí en el sepulcro. ¿Y qué hizo? Dice, María, ¿por qué llora? Es que se ha llevado mi Señor y no sé dónde lo ha puesto. María, ¿por qué llora? Es que se lo han llevado, yo no sabía que era Jesús. ¿Por qué se lo han llevado y no sé dónde está? ¿Tú sabes dónde está? Dime para buscarlo. Y ¿qué le dijo el Señor por tercera vez? María. Ella abriendo los ojos vio que era Jesús. Dijo, Raboni. Dice, no me toques, porque aún no he ido a mi Padre. Y es que Jesús tenía todavía una obra por hacer, pero las lágrimas de Jesús lo estaban deteniendo. Las lágrimas de María, lo estaban tocando el corazón de Jesús. Y como Jesús ama a María, nos ama a nosotros, donde hay un joven en su presencia llorando, Él no puede moverse, Él se retiene ahí. Amén. Amén. Muy bendecido este pueblo, ¿verdad? Y vemos que Dios es grande y poderoso y quiere hacer muchas más cosas con nosotros. Manuel, es un placer haberte tenido con nosotros. Yo personalmente estaba mucho tiempo deseoso de hacer de grabar contigo este podcast. Yo sé que este testimonio tuyo va a impactar a la vida. Amén. Porque Dios te sacó de algo grande y te ha enseñado algo mucho más grande todavía. Amén. Y te va a enseñar algo mucho más grande todavía, yo lo creo. Amén. Cosas mayores deben para tu vida. Y de verdad agradece que nos den también este hogar para poder filmar este programa. Amén. Gracias. Y esta noche Generación de Impacto. Amén. Aquí en Gaspar, una bendición. La verdad agradecemos por la invitación. Y esperamos que su vida sea bendecida y que usted se acerque al Señor. Amén. Suscríbase, denle like al video. Vamos a dejar el invitado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Díselo a la gente ahí. Suscribirse, dale like, comenten, patrocinen. Apoyando, chicos. Compártanlo, dejen su comentario ahí. No me parate ahí, no me disparate para que la gente vea. Ahí tenemos el dueño de la casa. Es bueno que no mencionaron a Barcelona y Madrid. Hoy no era día para lo que realmente somos de Brother.